el tema que nos reúne es cómo hacer para producir y consumir más pasto. Para ello nos vamos a centrar en estos pilares, como es ambiente, vamos a hablar un poquito de suelo y clima, eso básicamente cada uno en la zona en la que está, pues desconozco la zona en que están todos, pero el conocimiento está por parte de ustedes. La finalidad de la pastura, esto como extensionista de Gentos, a la hora de recibir consultas, sale nuestra pregunta, así, bueno, ¿cuál va a ser la finalidad? ¿Pastoreo, reserva, semilla u otras? El sistema productivo, ¿sí? No es lo mismo un sistema de cría-recría para producción de carne que un sistema de producción de leche, ni tampoco en la zona donde está cada uno, porque la base forrajera cambia. La duración de las pasturas, hay pasturas de corta, media y larga duración, y la época de producción que nos va a demandar ese sistema. Entonces, para todo esto vamos a arrancar por una buena siembra, ¿sí? Y acá con Lucas decidimos lanzar una encuesta para ver dónde estamos parados, así que los invito a que participen. ¿Con qué anticipación planificamos las pasturas? Muy aplicada. El 13% de los participantes con 2 años, el 38% con 1 año, y el 50% más o menos con 6 meses. Bárbaro. Bueno, quédense con estos números y durante el avance de la charla vamos a ir viendo qué sucede. Básicamente los suelos ganaderos, el 60 o 70% de las siembras fracasan, ¿sí? Y esto se debe a una mala preparación del lote, a semillas de baja calidad o utilizar una siembra inapropiada, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a partir de 2 cuestiones, ¿sí? En primer lugar, realizar análisis de suelo, y acá hay una segunda encuesta y prometo no molestarlos más. Y a los análisis le vamos a pedir los siguientes parámetros de acuerdo al ambiente en que nosotros nos centremos, ¿sí? Son pH, materia orgánica, fósforo, azufre, conductividad. Y cuando digo depende del ambiente, porque Lucas me pidió en este caso puntual que hable un poquito de mejora de bajos, así que es diferente lo que vamos a pedir en ambiente puntual, como si un bajo overo, barro blanco con pelo de chancho, a diferencia de un lote donde vamos a implantar pasturas. Así que bueno, los invito a responder la segunda encuesta y avanzamos. La base de esta encuesta es conocer nuestros ambientes y bueno, las preguntas es si hacemos o no análisis de suelo y si definimos las especies por ambiente en base a eso. Bueno, un 56% hace análisis, un 44% no. Y, buenísimo acá la de definir especies por ambiente. Me ha pasado varios casos de empresas grandes por ahí donde recorremos que tienen tres mezclas forrajeras nomás, muy a grosso modo de los ambientes, y en base a eso planifican el campo. Así que bárbaro el tema de la definición de especies por ambiente. Buenísimo, avanzamos. Resalta un poco esto de la parte química, ¿sí? Les voy a compartir un par de fotos del grupo de suelos de INTA, ¿sí? De las principales limitaciones que se ven, por ejemplo, en la zona de Guatraché, ¿sí? Luján, San Luis y La Carlota. Algunas cuestiones físicas también se están viendo en la zona de Trenquelauquen, en González Moreno, General Pico. El grupo de suelos de INTA está trabajando en eso. Y de Gentos, es una empresa forrajera, lo que proponemos es un trabajo en conjunto, ¿sí? A la hora de definir las especies por ambiente en base a análisis, un trabajo de limitaciones físicas también. El primer punto en que vamos a hacer base es la elección del lote y el cultivo antecesor, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que mirar de un cultivo antecesor? Es la cantidad de rastrojo que nos deja, el momento en que libera el lote, el consumo de agua y las malezas o plagas presentes, ¿sí? Nosotros lo que buscamos básicamente es lotes bien drenados y suelos lo más profundos posibles. Como limitación más o menos de una alfalfa estamos hablando entre 80 centímetros de profundidad efectiva, 75 se logra medianamente bien, de ahí en adelante tenemos que pensar en otro tipo de bases forrajeras, ¿sí? O por lo menos que la base sea una gramínea y que la alfalfa acompañe. Y acá les hice una lista de antecesores desde los muy aptos, poco aptos y los no recomendables. Y después vamos a ver por qué. Los muy aptos son los que liberan el lote temprano, ¿sí? Permiten siembra de fechas óptimas, dejan poca cobertura y de fácil descomposición. Y acá tenemos los verderos de invierno, la contra estos que requieren barbechos largos, pero es uno de los mejores antecesores, la moa, el maíz para silo, este es muy buen antecesor, el girasol, y acá abro paréntesis, en suelos donde hay poca materia orgánica y ambientes un poco más áridos, guarda si hacen girasoles y usan el paquete CL, yo no lo usaría porque tenemos problemas, y sorgos cortos, ¿sí? Los poco aptos ya son los que nos atrasarían un poco la fecha de siembra, y esto estamos hablando a casi mayo, ¿sí? Y acá es donde gran parte de la gente que siembra pasturas termina en estos antecesores poco aptos, porque normalmente decimos, bueno, después de la cosecha de soja, la soja se atrasa,
Y acá el riesgo más grande que empieza a pegar fuertemente a la implantación de una pastura son las bajas temperaturas y los riesgos de la primera helada, ¿sí? Y por último, los no recomendables, que acá hay dos opciones, sería sembrar sobre pastura degradada o sembrar sobre campos naturales. ¿Por qué decimos que no vamos a sembrar sobre pastura degradada? ¿Alguno se anima a comentarme por qué no lo harían? Por el banco de semillas de malezas, por persistencia de insectos, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto, César, buenísimo el aporte. Sí, una alelopatía aclaración. también. Ojo con los sorgos cortos, también hay CL, ¿eh? Bueno, yo lo que es tecnología no la recomiendo para salir a pastura. Exacto. Eso sí que claro. Normalmente dicen, sí, llueven 250, 300 milímetros en suelos con poca materia orgánica, no lo haría. Buenísimo el aporte de César de por qué no, y nos pasa normalmente los casos que vemos de sembrar sobre pastura degradada son, tengo un agropiro viejo de 8 años y le quiero intersembrar agropiro. Imagínense si nosotros queremos poner una semillita así al lado de un agropiro de 8 años, que cómo están normalmente los agropiros de 8 o 10 años en los campos, en los bajos. ¿Están cespitosos, están parejos? Nadie anda por los agropiros, acá son todas alfalfa, está buenísimo. Y hay mucha alfalfa. No, son todos matorrales, Matías. Claro, tal cual, son todas matas, no se puede ni andar. Entonces imagínense poner una semilla ahí que va a tener que germinar y competir contra una mata de agropiro. Prácticamente inviable, ¿sí? Y otra de las cosas que también en una pastura degradada, que la alfalfa tiene alelopatía también. También tiene alelopatía. Tengo una sola experiencia hecha sembrando una alfalfa de primer año en una loma arenosa del oeste. 20 hectáreas me jugó un pleno, pero bueno, lo pudimos lograr. Pero normalmente si no se recomienda. Hay 2 papers que hablan de eso, de la alelopatía, y en caso de querer sembrar, es de cuántos milímetros tiene que contar, con qué tipo de suelo y cuánto tiempo tiene esa pastura de que nosotros queremos sembrar, ¿sí? En pasturas muy jóvenes, con buena lluvia en suelo arenoso, de primer año se podría llegar a hacer, no es lo más recomendable, baja mucho el logro, pero se podría llegar a hacer. Ya te digo, lo logré con 20 hectáreas en el oeste, no lo repetiría, me quedó justo una loma sin lograr plantas y bueno, no podía perderlo por el sistema que estaba pensado para esa área, pero... Y después otra cuestión de que no es recomendable antecesor si hay campo natural. Y acá es básicamente por la alta presión de malezas y por la competencia con el resto de las especies, ¿sí? Acá, como grandes temas, es tocar un poquito lo que serían los requerimientos nutricionales y de fertilización, y vamos a ir avanzando sobre esto a lo largo de la charla. Pero a la hora de buscar una pastura, básicamente necesitamos tener pHs neutros o lo más próximos a la neutralidad. Los pHs altos modifican la disponibilidad o muy bajos de algunos nutrientes. En cuanto al fósforo, para no tener prácticamente limitaciones a la hora de lograr una pastura, ¿alguno sabe el umbral de una gramínea y de una leguminosa? Más o menos, ¿tienen idea? Mira, sí, ideas. Sí, yo hasta con 10 partes por millón de análisis de suelo he sembrado alfalfa. Bien. Bueno, el ideal para producir sin limitaciones es de una leguminosa alrededor de 20, 23 ppm, ¿sí? Y de una gramínea entre 14, 16, 18, ¿sí? Para explorar la máxima producción, más o menos. Entonces, nosotros, ¿por qué preguntábamos de tratar de planificar las pasturas con 2 años de anticipación para esto? Si estamos entre 6 y 10 ppm, es muy difícil que en 6 meses, como hay un gran porcentaje de gente planificada las pasturas, lleguemos a ese tipo de umbral, y hasta es complicado les diría que llegar en un año. Entonces, ¿qué es lo que se propone para llegar a ese tipo de niveles de fertilización fosforada? Construir con 2 años haciendo sobrefertilizaciones, entiendo de la parte económica y demás, les cuento el paraíso y después cada cual hará su elección, pero construir con 2 años de anticipación valores próximos a esos umbrales, ¿sí? Sobrefertilizando los cultivos agrícolas. Bien, y después con respecto a lo que es nitrógeno, con pHs neutros es donde se logran los niveles de fijación más altos en los suelos bien drenados. Y acá les comparto a modo de información, nomás, un ensayo que si bien no es la zona que a nosotros nos compete, el 2005 en Cuenca del Salado, de la importancia de la fertilización fosforada en una pastura base gramínea y la diferencia de kilos de materia seca que se obtuvieron, ¿sí? Y acá, como pueden ver abajo, alrededor de 2.250 kilos de materia seca. Si esto lo dividimos más o menos por 14, 15, y lo podemos transformar en kilos de carne, y le podemos dar un número, nos daría la pauta de cuánto perdimos de ganar por no realizar correctas fertilizaciones, ¿no?
Bien. Bueno, esto a modo de título informativo, no me voy a demorar mucho, pero les dejo para después compartirles la presentación, los requerimientos nutricionales del INVI para una pastura, para cada una de las especies que podrían llegar a componer las pasturas en la zona nuestra, ¿sí? Bien, después otro punto que vamos a tocar es la elección del varietal, ¿sí? Y acá, ¿qué vamos a tener en cuenta a la hora de elegir una variedad? Tolerancias a plagas y enfermedades, si es alfalfa, el grado de reposo invernal, y esto varía un poco en base al sistema productivo que nosotros tengamos, ¿sí? Buen valor cultural, semilla peleteada con inoculante, pura semilla y cobertura, ¿sí? Calcio, peleteo básicamente. Y acá una figura que después vamos a ver en detalle en la diapositiva siguiente, qué es lo que tienen las semillas de Gentos en la actualidad, ¿sí? Peleteo, básicamente es cubrir la semilla inoculada con carbonato, ¿sí? Y esto tiene una finalidad, es proteger ese microambiente de microorganismos, bacterias que están rodeando la semilla, de los rayos solares, fertilizantes ácidos y altas temperaturas, ¿sí? Generando un ambiente más amigable para el desarrollo de esa semilla, ¿sí? Después, ¿por qué curamos la semilla con fungicida e insecticida? Bueno, básicamente porque la mayoría de las especies forrajeras, y esto a medida que nos atrasamos en la fecha de siembra, se hace mucho más lento este proceso, el crecimiento es muy lento, ¿sí? Entonces están mucho tiempo expuestas a posibles ataques de insectos y hongos, ¿sí? Mati, te hago una pregunta, discúlpame. Sí. En el peleteo, usted en Gentos particularmente, ¿qué le estiman? ¿Un 20% del peso de semilla? Un 33% está peleteado. 33, ok. Sí, y el agropiro no se peletea. El agropiro es una especie que tiene un gran tamaño de semilla. Gentos no lo peletea hoy porque decíamos un ambiente donde hay muy poca disponibilidad de agua normalmente cuando uno siembra, porque tratamos de abordar ese tipo de ambientes debajo cuando están secos, con un año como entonces si se peletearía, eso haría que se dificulte un poquito más el crecimiento, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, como dato, se registraron mermas de un 35-40% el porcentaje de implantación en semillas que no fueron curadas con fungicidas y insecticidas, ¿sí? Un poco para destacar la importancia de este tipo de tratamiento. A continuación les presento lo que Gentos tiene como GenProtect, que es el programa de peleteo. Y bueno, acá está un poquito qué es lo que estamos usando en las semillas que hoy están en el mercado, ¿sí? Bueno, acá tenían una semilla de leguminosa, ¿sí? Y acá una de gramíneas con su respectivo tratamiento. Bueno, acá un poquito de conceptos para tener en cuenta. ¿Qué es la inoculación? Entonces, es un proceso en el cual mezclamos un producto que tiene microorganismos que van a favorecer la formación de nódulos en las leguminosas, ¿sí? ¿Para qué los inoculamos? Para favorecer la fijación biológica de nitrógeno. Los factores que van a afectar a una buena nodulación son demoras en la germinación y ambientes desfavorables, ¿sí? Esto puede causar mortandades de las bacterias, entonces acá tendríamos una mala nodulación. Falta de humedad afecta la buena nodulación. Semillas inoculadas que no están peleteadas no generan ese microambiente para favorecer la viabilidad de las bacterias, ¿sí? Falta de fósforo afecta la formación de nódulos y el proceso de simbiosis, con lo cual estaríamos afectando la fijación biológica. Y pH es muy ácido o alcalino, ¿sí? Una buena nodulación para generar una buena fijación de nitrógeno necesita pH relativamente neutro, ¿sí? Bueno, esto creo que todos básicamente saben cómo detectar una correcta nodulación de una que no, ¿sí? ¿Alguno tiene idea? El nódulo. Perfecto. ¿Pero qué es el nódulo? Si yo lo miro afuera, no veo nada. ¿Qué tengo que hacer? Que esté rojito adentro. Cortarlo y ver que está rojito, ¿sí? Esa coloración rojiza es que nos da la pauta. Coloración rojiza y tamaño nos van a dar la pauta de que se está fijando nitrógeno, ¿sí? Bien, la importancia de la inoculación, ¿sí? Las plántulas sin nódulos son plantas débiles, las van a ver bastante más amarillentas, muy susceptibles a enfermedades, a competencias con las malezas, y a su vez le generamos un estrés por plantear algún cultivo protector o con asociaciones con un alto grado de especies, un alto número de especies, las estresamos mucho más, ¿sí? Y acá lo que les quise poner es un cuadro de línea para que vean la importancia, ¿sí? del impacto que tiene la inoculación en el rendimiento de alfalfa en toneladas de materia seca, ¿sí? Acá tienen las diferentes estaciones del año, un material inoculado y otro sin inocular, la disminución de rendimiento. Y es muy importante, básicamente un 50%, ¿sí?
sea, imagínense si partimos de un material que no fue inoculado. Ya estamos pudiendo disminuir un rendimiento al 50%. Si a eso le sumamos que normalmente en una pastura de alfalfa cosechamos un 40, 50% de lo que se produce, estamos jugados, ¿no? Otra cuestión que queríamos hacer foco es un poco especies por ambiente, que eso surgió en la encuesta hoy. Acá les dejo un cuadro que está adaptado de INTA, ¿sí? Con los materiales de Gentos hoy, ¿sí? La idea de esto es hacer un poco foco a la hora de planificar una pastura y elegir los materiales, qué vamos a mirar de cada uno de los materiales, y un poco relaciona el ambiente que nos toque y al sistema productivo, ¿sí? No es lo mismo tener un bajo, una media loma en la zona 9 de julio, que tener una loma arenosa en Pellegrini, en Catriló, en General Pico, ¿sí? O un bajo dulce de América, de Lincoln, ¿sí? Bueno, entonces básicamente acá presento a título informativo los materiales de alfalfa que están en el mercado, cebadillas, raíces, festucas, que podemos hacer un poco de foco de qué mirar a la hora de elegir una festuca. Eso vamos a hacer hincapié después con las festucas, Mati. Sí, voy a hablar un poquitito de Okay. qué mirar. Este es un tema que Lucas me pidió, un poco en base al año seco. Esta es una foto de un bajo, esto es zona América, con algunos creo que compartimos hace 2 años la jornada ahí, ¿sí? Es un bajo donde, en un caso normalmente donde tiene influencia Río Quinto lo vemos mucho, básicamente la especie predominante es pelo de chancho, algo de salicornia, alguna ciperácea, ¿sí? ¿Se les ocurre que podríamos intervenirlo de alguna manera o qué podemos hacer con este ambiente? Agropiro. Podemos pensar en algún agropiro, perfecto. ¿Alguno tiene idea más o menos qué produce este tipo de ambiente y en qué momento? Y fundamentalmente en otoño. Bueno, este tipo de ambiente tiene una producción en primavera tardía / verano, ¿sí? De aproximadamente entre 1.800 y 2.200 kilos de materia seca, ¿sí? Donde el aporte invernal en cuanto a tasa de crecimiento es prácticamente 0, ¿sí? Pero la pregunta es qué podemos hacer, y acá les muestro cómo fue un poco el proceso, ¿sí? A la izquierda tienen el pelo de chancho tal cual, ¿sí? En la foto del medio hay agropiro y lotus, y en la foto de la derecha es la misma foto, pero con un par de días más, ¿sí? La idea de esto es de a poquito ir tomando en un proyecto que se planteó desde Gento de mejoramiento de bajo en esa zona de América y en Juan Bautista Alberdi en paralelo, estoy recuperando este tipo de ambientes y tratando de dar mayor productividad, ¿sí? Como bien les decía, de un ambiente donde se produce entre 1.800 y 2.200 kilos de materia seca, llegar a prácticamente 5.000 kilos de materia seca, el salto productivo es enorme, ¿sí? Y con esta mezcla de agropiro y lotus lo podemos lograr. Acá les paso la misma foto, pero de otro material, o sea, en el mismo plan de mejoramiento de bajos, en la zona de Juan Bautista Alberdi. Miren cómo está, y el ambiente era el mismo, ¿sí? A este agropiro se le sacó en el año de implantación 2 pastoreos. Y podríamos haber hecho alrededor de un medio pastoreo más, pero la realidad es que ya el año empezaba a venir un poco seco y decidimos clausurarlo en diciembre. Les comento un poco el protocolo de intervención de este tipo de bajos. Normalmente se hace una aplicación de glifosato, ¿sí? Una alta dosis en diciembre, ¿sí? Con la idea de ir domando un poco el pelo de chancho, y de mitad de febrero en adelante se repite la aplicación con la idea de sembrar segunda semana de marzo, más o menos, ¿sí? Escapándole un poquito de la lluvia. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Una observación, algo que quieran aportar? No, Mati, sí te puedo comentar lo que se está haciendo en esos ambientes también en cuanto a la implantación. Mucho surco abierto para evitar que el impacto de la sal de la superficial, y se están logrando muy buenas implantaciones, sin tapar el surco. Esto fue sembrado surco abierto también. Y otro dato más por ahí a la hora de hacer análisis, que en el principio charlamos un poquito de análisis. Acá básicamente traten de pedir pH y conductividad y pedir de 0,5 a 5,20, ¿sí? A diferencia del resto de los ambientes. Pero buenísima la observación de sembrar surco abierto. Matías, en bajos por ahí no tan llenos de pelo de chancho como ese, pero bajos que salen de inundación acá y quedaron salinos, logramos muy bien el agropiro y nos recomendaban, y te pregunto, ¿cómo lo ves? Tratar de intersembrarle
vicias arriba de ese agropiro. Nosotros estamos desmalezándolo, tratando de controlar el volumen como para ver si podemos mejorarle la calidad con vicias. ¿Cómo ves la vicia vos para acá, para esos bajos? Es una buena práctica la intersiembra con vicia. Yo no sé si en este tipo de ambiente de barro blanco sería la mejor especie. Yo, desde lo personal y lo que vengo viendo, por ahí recomendaría algún Melilotus o Lotus, que podría llegar a tener mejores resultados. O sea, si el ambiente mejora un poco, no es tan de pelo de chancho, o hay un agropiro ya implantado con mucho más tiempo, donde ya no tenés tanto ascenso de sales y el ambiente va mejorando, empezás a ver nuevas especies que antes no tenías, ahí recién podrías pensar en repetir el análisis y ver si te da el ambiente como para vicia, ¿sí? Pero hoy mi experiencia es que con Lotus o Melilotus podés lograr este tipo de pasturas de bajo con muy buenos resultados. ¿Qué tenemos que cuidar por ahí en este tipo de pasturas? ¿Sí? Porque son dos especies, tanto agropiro como Lotus, que resisten estar inundadas por un cierto tiempo, ¿sí? Lo que no resisten es el pisoteo si están bajo agua. Entonces, si ustedes tienen este tipo de pasturas y por alguna cuestión se les inundó, ¿sí? Eviten ingresar con animales, ¿sí? De esa manera van a perder mucha menos cantidad de plantas, ¿sí? Y después otra cuestión a tener en cuenta en estos ambientes es un poco la parte de manejo, ¿sí? Si ven que le ganaron al pelo de chancho y que la pastura se está logrando bien, con que tengan 2.500, 2.800 kilos de materia seca, que son alrededor de 25, 28 centímetros, pueden ingresar a pastorear. Si ven que el pelo de chancho le está compitiendo mucho, bueno, dejen que crezca un poco más la pastura, ¿sí? Prioricen que genere cobertura, que le compita el pelo de chancho, y si bien se va a desestructurar un poquito esa pastura al principio, va a tender un poquito a formar matas por no pastorearla y cortar la dominancia apical y no generar macollo, es mejor eso que el pelo de chancho nos compita, ¿sí? Y otra recomendación a la hora de prestar atención en el Lotus acá es tratar de no sobrepastorear tanto el Lotus, porque la biomasa radicular que tiene, comparado con otro tipo de leguminosas, es pequeña, entonces no tolera sobrepastoreos que se le quite más de 3 centímetros, 3, 4 centímetros remanentes, ¿sí? Bueno, ¿y con qué remanente van a salir acá? Entre 9 y 10 centímetros y traten de que sea remanente siempre verde, ¿sí? Y si el año viene muy seco, traten de no pastorearlo de diciembre a febrero, ¿sí? Es preferible cuidarlo. La última, el Lotus va a generar banco de semilla también, cuidar este tipo de ambientes, tratar de pasar por otros ambientes, y en caso de que lo tengan que usar, traten de respetar eso, ¿sí? Remanentes verdes. Bueno, siguiendo un poquito con lo que sería la elección de varietal, acá les muestro, ¿sí? 3 grupos de alfalfa, con un rebrote de otoño de 28 días, para que vean un poquito el desarrollo, ¿sí? De un grupo 2, de un grupo 5 y un grupo 10. Y acá básicamente las diferencias de materiales con reposo y sin reposo. Los grupos de alfalfa se determinan con un patrón, una planta patrón, ¿sí? Que se hace un corte y a X cantidad de días se fija el crecimiento y en base a eso se compara el resto de los cultivares, misma fecha de corte, mismo crecimiento y se va definiendo el grupo, ¿sí? La diferencia entre grupo con reposo y sin reposo, tenemos que ir con reposo, tiene zonas más grandes, enterradas, de porte decumbente, de menor velocidad de rebrote en invierno, ¿sí? Y mayor persistencia. Los grupos con reposo lo que van a hacer es un sistema productivo que se van a encontrar que les van a inclinar la curva hacia la primavera tardía, verano, ¿sí? Y los sin reposo, que son los grupos altos, ¿sí? Que tienen coronas más pequeñas, expuestas, son bastante más erectos, tienen muy buena velocidad de rebrote y 2 primeros años muy productivos, lo que van a hacer es le van a inclinar la curva hacia la salida del invierno, ¿sí? Entonces, a la hora de pensar una cadena forrajera, vamos a un sistema, supongamos, que use verdeos de recrías o de entambos. Si salgo de los ryegrasses, supónganse, ¿qué grupo harían ahí? ¿Qué porcentaje de la superficie que tengan a exposición harían? ¿Grupos altos o grupos bajos? Bajos. Bajos, César. ¿Alguno va por otra parte? ¿Nadie? Bueno, César, contanos por qué harías un grupo bajo. Bueno, mi sistema es básicamente de invierno, se basa en verdeos, entonces yo fundamentalmente en alfalfas, las hago puras para el tambo, uso grupos 6, 7, porque tiene más persistencia y además acumulan o concentran más producción
hacia el fin del ciclo de los verdeos de invierno, ¿no? Que es primavera. Bueno, bien, buenísimo el aporte, César. Podríamos pensar en hacer un mínimo porcentaje de la superficie de un grupo alto también, con esta idea de tratar de correr un poquitito la curva, así, anticipar esa salida del invierno. Entonces, si nos salimos de Rairás, vamos al grupo alto y seguimos por la grupo bajo. Eso también se puede pensar. No te digo toda la superficie de alfalfa que hagas, hacerla de grupo alto, pero sí un cierto porcentaje. Bueno, de hecho, estaba cerca de Pellegrini, por ahí, ¿no? ¿O me confundí de...? César estaba por Rivera, Macachín. Ah, Rivera, perdón. Pero bueno, eso también se puede pensar. Es decir, bueno, salgo de Rairás con un material que anticipe la oferta, ¿sí? Viene a la salida del invierno, comienzo de la primavera, que es un grupo alto, y el resto de las pasturas la encadeno hacia grupos bajos, que bien podría ser un grupo 6 o 7, para así después correr la oferta hacia la primavera tardía verano. Así que buenísimo el aporte. Bueno, acá un poco la idea es mostrarle a simple vista el porte de cada uno de los grupos de los que hablamos, y de los materiales que hoy Gentos tiene. Ojitana ya no está más, 820 ya no, y está 920 como un grupo alto. Pero bueno, para que vean más o menos a 15 días después del pastoreo cómo se comporta una grupo 6, una grupo 7, 8 y 9. ¿Sí? Normalmente las grupos bajos son de porte más erecto, ¿sí? Más arbustivas, con entrenudos mucho más cortos. Gentos tiene materiales seleccionados bajo pastoreo, ¿sí? A los cuales se los somete a pastoreos con ovejas todo el año, sin descanso, con la idea de esto, de lograr lo que se ve acá, ¿sí? Mayor cobertura y persistencia sin perder producción. Este es un ensayo en el momento que se sacó la foto, tenía 3 años, hoy está en el 5º año y la tendencia se mantiene, ¿sí? Pero un poco acá lo que quiero mostrarles esto es cómo se ve, si nosotros sacamos plantitas de cada una de las parcelas, ¿sí? ¿Ven alguna diferencia entre este material seleccionado bajo pastoreo, y el material testigo? A simple vista, ¿notan algo? Sí, cantidad de hojas. Buenísimo, cantidad de hojas, César. ¿El largo entre nudos lo ven a todos iguales? No. No. Buenísimo, Alejandra. Bueno, los materiales seleccionados bajo pastoreo se busca eso, que sean, que tengan foliolos grandes, ¿sí? Con una buena cantidad de hojas distribuidas a lo largo del tallo, con tallos finos, pero mayor cantidad de tallos, que las hojas sean hasta la base, ¿sí? De los tallos. Esto le va a permitir mayor velocidad de rebrote, ¿sí? Y ser materiales con mayor oportunidad de consumo desde el punto de vista del animal, ¿sí? Porque si los materiales tienen entrenudos muy largos, elongan mucho, tiene mayor lignina, menor digestibilidad, el animal tiende a rechazarlo, ¿sí? Bien, bueno, hoy les comenté que vamos a hablar brevemente sobre el tema de gramíneas, ¿sí? Te quería hacer una consulta sobre la implantación de pasturas sobre maíces ensilados, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en el tema de la alfalfa con el piclorán, que se puede usar o se usa muchas veces en el control de maleza en maíz? No tengo experiencia de aplicación, César, de piclorán sobre alfalfa. Si alguno tiene y la quiere... No sobre alfalfa, sino la residualidad de piclorán para la alfalfa cuando se le aplicas al maíz. Y vas, después de un maíz de silo, vas a alfalfa. No lo usé, sinceramente no lo usé. Yo trataba de salir de maíz de silo, hacer un planteo muy sencillo de un glifo 4D, reseteaba los lotes y después salía a sembrar. Trataba de ser, me tocó una experiencia en el oeste, suelo arenoso, trataba de ser lo más amigable posible, no salir con sí, lo que dices es una problemática acá en realidad no solamente esta zona, pero se están incrementando las dosis, sobre todo de este tipo de productos, en suelos que quizás cada vez están más livianos y se están manifestando fitos en cultivos posteriores, en este caso podría ser alfalfa, pero inclusive se ven, por ejemplo, la soja, girasol ni hablar, al otro año. César, ¿ustedes están teniendo esos problemas? No. Yo en general no hago alfalfa sobre maíz de silo, generalmente la hago trato de hacer sobre cultivo de invierno, pero en este caso, que este año por tema de sequía adelantamos picado, pensando en cómo me puedo ir con una alfalfa en donde al maíz le apliqué entre 150 y 200 centímetros de piclorán allá por diciembre. Te agradezco, César, pero me comprometo en hablar con el equipo de desarrollo para tratar de, si ellos tienen experiencia o lo probaron, respondértela. Ok, gracias.
volviendo un poquito al tema de gramíneas, comentarles un poquito sobre la paleta de productos. Digentos tiene festucas de calidad y producción, que es la línea Royal, que son materiales de muy alta producción, con un plus productivo de 15-18% más en la época de otoño-invierno, sin perder productividad durante el año, que es la línea Royal. Un material que está pensado para recrías, material que se usa mucho en tambos también. Después un material intermedio, ¿sí? Que es Taita, y después una línea rústica. Y hoy surgió un poquito el tema de mejoramiento de bajo, ¿sí? Si el bajo es un poco más dulce, tiene precisión más de gramón, cardo, ¿sí? Tiene cierto riesgo hídrico, un poco más dulce, ya podríamos pensar en un planteo un poco más ofensivo a la hora de armar una pastura, ¿sí? Pensando en especies como Festupiro, o como este tipo de festucas rústicas, que son Malma y Colona, que son materiales más pensados en generar piso, ¿sí? Con muy buena capacidad de macollar, y podrían adaptarse muy bien a ese tipo de ambientes, acompañadas con leguminosas como puede ser ahí trébol blanco y lotus, ¿sí? Plantear un poco otro tipo de escenario posible, ¿sí? Y otro tipo de festucas que también tiene Gentos, a diferencia de las continentales que mencioné antes, es la festuca mediterránea, que tiene un plus productivo de otoño e invierno, ¿sí? Y latencia verano. Y esta característica se utiliza mucho a la hora de consociar con alfalfas grupos bajos. Como bien decíamos, aporta un plus la gramínea otoño-invierno, conviven en la primavera durante un cierto tiempo. Esto nos permite iniciar el pastoreo con las dos especies del pastoreo primavera, y después sí, que cada una de las especies produzcan en confort sin tener un competidor, ¿sí? Y copiar la oferta forrajera. Mati, te hago una pregunta. De tu experiencia acá en la zona, Sí. pero principalmente en esta zona, esa combinación de un grupo 6 con una mediterránea, la persistencia de la pastura, siempre bien manejada. Porque hay casos donde se comenta que no sé, la festuca principalmente, según las condiciones del verano, como que se pierde, que hay un poco de oferta hídrica y también de manejo. Bueno. Bien. Eso pasa normalmente con festucas continentales, porque las continentales, a diferencia de las mediterráneas, producen todo el año. Entonces, un material que esté productivo todo el año, imagínate una loma o media loma del oeste, cuando consociamos con alfalfa, con este tipo de calores, que no entra en latencia, o sea, que esté productivo con poca agua durante someterlo a un pastoreo, que normalmente nosotros pastoreando alfalfa somos bastante agresivos, termina perdiéndose. Entonces, por eso se busca que consociar con festuca mediterránea o con otra gramínea mediterránea, que en este caso tiene el mismo comportamiento que Falaria, para buscar eso, que cada una de las especies produzca en el momento que necesitamos y en confort, ¿sí? Y logren persistencia. Yo no sé si te acordás, pero cuando hicimos la recorrida por allá por el oeste, mostramos en el pastoreo un quinto año productivo de esta concesión. Sí. Era un grupo 7 ya ahí, de alfalfas con festuca mediterránea. Normalmente para la zona, si querés, para que todos se ubiquen más o menos, 9 de julio, Pehuajó, América, un poquitito más para el oeste, González Moreno, Trebolares, esa zona, podéis tranquilamente con un grupo 7, dar un poco más de producción, a anticipar la oferta, y después cuando te vas un poco más al oeste, podés ir con un grupo 6, tranquilamente. Pero con los dos grupos, 6 o 7, vas a tener muy buena persistencia de la pastura. Buenísimo. Después otras alternativas que se están abarcando y con muy buenos resultados, y sí, después de un quinto año productivo, donde empezás a ver un poco menos de stand de plantas, de alguna gramínea, que suele pasar en algunos casos, y bueno, poder intersembrar con cebadís, si la pastura tiene un buen stand de plantas, ganarle un año más productivo, sin darle de baja. Y eso tiene muy buen resultado. Después, bueno, para los ambientes de bajo, como hablamos, alternativas de agropiro hay dos, un agropiro rústico, que varios seguramente conocen, que es Hype, y después un agropiro nuevo, que es Soft, que se trabajó en lograr una lámina más blanda, ¿sí? Es un agropiro que macolla más, que cubre el entresurco más rápido, y que la ventana de floración es más amplia, o sea, no se induce tan rápido. Entonces acá podemos lograr, en este tipo de ambientes bajos, un buen encadenamiento de materiales, ¿sí? Después, bueno, nada, nombrarles las cebadillas, Falaris y Raidás, y no me detengo tanto, avanzo, ¿les parece? Bueno, metiéndonos un poquito más en lo que sería siempre implantación, ¿sí? A la hora de preparar una cama de siembra, el objetivo es lograr una cama de siembra fina, firme, ¿sí? Con buena porosidad, libre de insectos y malezas. El objetivo es que la sembradora pueda colocar la semilla en contacto suelo húmedo, semilla, ¿sí? Para lograr una rápida germinación y emergencia. Después les voy a mostrar un cuadro de
cuánto más demora eso si, bueno, con alguna condición de seca o con el impacto de las temperaturas, ¿sí? La fecha de siembra adecuada a un año normal para la zona donde nosotros estamos y escapándole un poquito de las altas temperaturas sería alrededor del 15 de marzo, ¿sí? Hoy me dijiste, estamos a una semana del 15 de marzo, ¿qué recomendás? Y yo con el panorama como está no haría nada. Pero bueno, para que se den una idea, digamos, el objetivo sería lograr entre 15 y 25 grados de temperatura para tener una germinación uniforme, ¿sí? Nada, de esa manera nos vamos a asegurar una buena implantación, un buen ritmo de crecimiento de la pastura, generando buena biomasa aérea y radicular, ¿sí? Antes de ingresar al invierno, sin tener muchos problemas. ¿Alguno sabe cuál es el mínimo de temperatura de una alfalfa en estado cotiledonar, donde nosotros empezamos a perderla, ¿sí? por temperaturas bajas? Bueno, básicamente una alfalfa en estado cotiledonar tolera entre -1 y -2 grados, ¿sí? De temperatura. De ahí en adelante empezamos a perder plantas, ¿sí? Una vez que la alfalfa logra 3 hojas verdaderas, ahí la podemos ver algo quemada, normalmente vamos a verla un poco violeta, ¿sí? Pero no vamos a perder plantas, ¿sí? Por eso la importancia de lograr una buena fecha de siembra. Acá les puse un cuadrito que me pareció muy interesante de un índice de producción de macollos, ¿sí? Con diferentes fechas de siembra y cómo a medida que vamos avanzando, ese índice se va cayendo, ¿sí? Fechas de 4 de marzo, algo anticipadas bien, un índice del 100, 25 de marzo 88 y el 15 de abril a un 40. ¿Sí? Así que miren, todavía no hablamos nada de tecnología, solamente de aceitar los procesos, ¿sí? En cuanto a densidad de siembra, plantas por metro cuadrado, o sea, ¿se altera? Si yo digo, bueno, voy a sembrar el 15 de abril, una festuca, bueno, siguiendo Voy a esa hablar un poquito más para adelante, sí, un poquito más adelante vamos a hablar de eso y le vamos a poner algún valor desde el punto de vista de producción de carne. Claro, un poco estamos en implantación y la pregunta es si hacemos recuento de plantas logradas. Sí, pero muy bueno, porque la verdad que cuando vas a charlas, acá es un déficit grande, la gente no cuenta plantas, así que es un lujo. Aplauso para todo el equipo. 73% hace recuento. Después, cuando hablemos de porcentaje de logro, recuento, me gustaría que alguno, si se anima, comparta qué logro está teniendo y con qué sistema de siembra, ¿sí? Bueno, acá un poco con respecto a fecha de siembra y temperatura, acá hay 4 gramíneas, ¿sí? Y 3 temperaturas diferentes. En el eje Y están los días necesarios para lograr el 75% de la germinación, ¿sí? Entonces, fíjense qué importancia tiene sembrar temprano y escapar un poco de las bajas temperaturas, ¿sí? A medida que nos vamos atrasando, bueno, estaremos en riesgo de bajas de temperatura. Y acá una foto que creo que esta le va a quedar más grabado que el resto de los cuadros. Esto se cebadilla en pergamino, misma densidad. Fíjense la diferencia en fecha de siembra, ¿no? Bueno, acá lo que les puse es un cuadrito básicamente para explicar que la temperatura es la que define, teniendo humedad obviamente, es la que define el crecimiento de las pasturas. Temperatura media menos la base nos va a dar la acumulación de grados día para que las pasturas se desarrollen. Esto se lo dejo para que ustedes, si tienen ganas, puedan ir haciendo el ejercicio y generándose cuadros para saber, bueno, si siembro una pastura con determinada temperatura, cuántos días debería emerger y a cuántos días debería ser el primer pastoreo, ¿sí? Bueno, esta tabla básicamente muestra la acumulación de grados día para 4 localidades de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y lo que nos muestra es que con siembras en marzo, ¿sí? La pastura llega al estado de 3 hojas en una base de gramíneas aproximadamente en 45 días, ¿sí? En las 4 localidades. Entonces, si sembramos temprano, fíjense la importancia que es tener una siembra temprana. Si nosotros llegamos a 3 hojas, ¿sí? Si logramos que se toquen las hojitas y cubran bien el entresurco, podríamos generar en este momento, siempre y cuando tengamos piso, el pastoreo de formación, ¿sí? Así que fíjense qué importante es sembrar temprano, ¿sí? Una pastura base gramínea. Alfalfa es diferente, ¿sí? Si ya nos vamos a sembrar a principios de abril, es decir, sembrar entre principios de marzo y principios de abril, para la operativa no nos parece tan grave. La pastura va a llegar a 3 hojas a fin de mayo en Pergamino y Villegas, pero en Balcarce y La Pría a fin de junio, ¿sí? O sea que hay una diferencia bastante grande. Y si sembramos a principios de mayo, ¿sí? Se retrasa el desarrollo de las plántulas hasta mitad de agosto en Pergamino y Villegas,
inicio de septiembre marcarse y mitad de septiembre en la prida, recién para generar ese pastoreo de formación, ¿sí? Imagínense cuánto nos perdemos. Y acá la idea fue ponerle un poquito de números, si bien esto no es la zona nuestra, ¿sí? Nada, para resaltar un poquito la importancia de cuantificar este tipo de cosas. 2 fechas de siembra, misma base festuca, ¿sí? Una sembrada el 10 de marzo, otra el 25 de abril. El acumulado total nos dice que perdemos en la siembra tardía 3.401 kilos de materia seca, ¿sí? Son alrededor de 75 kilos de materia seca por día que nos atrasamos, y si eso lo dividimos por 14 kilos, que sería lo que haría más o menos un animal, un kilo de carne, nos perdemos 5,4 kilos de carne por día de atraso. Es un montonazo. O sea, póngale el precio de hoy, es una locura. ¿Está bien? Montón. Por eso decíamos la importancia, por lo menos pensar la pastura 2 años antes, aunque sea un año antes. Y bueno, yo voy a salir de este lote, este va a ser mi antecesor, si tengo que realizar alguna labor, hacerlo en el cultivo agrícola anterior, labor, ya sea alguna pasada de disco para borrar huellas, ese tipo de cuestiones. Después, bueno, entrando un poquito en la densidad de siembra, que es un tema que está bastante en discusión, ¿sí? Es fundamental a la hora de implantar una pastura, porque eso va a depender de lograr una rápida cobertura que nos permite obtener una mayor área foliar, una mayor eficiencia en el uso de la radiación y mayor producción de materia seca, ¿sí? ¿Y dónde podemos jugar de aplicar mayor densidad o menor densidad? Mayor densidad podemos usar cuando tenemos mayores condiciones de fertilidad y suelos más preparados, ¿sí? Y vamos a menor densidad en suelos un poco más pobres, ¿sí? En regiones un poco más secas. Mayor densidad tenemos más precipitaciones, menor densidad con tamaños de semilla más grandes. Tenemos que apuntar a una mayor densidad en especies formadoras de mata, como es una festuca, como es un agropiro, como puede ser un festupiro. Un poco menos densidad cuando pensamos en una consociación en especies de muy rápida implantación. Supónganse que deben salir con cebadizas, alguna festuca. Bueno, en cebadiza ahí se regula un poco la densidad porque es mucho más explosiva y vigorosa que la festuca. Y bueno, una mayor densidad en especies que son de muy lenta implantación, donde las malezas nos pueden generar mayor competencia. Bueno, con respecto a lo que es determinación de densidad de siembra, lo que nosotros buscamos es tener una cantidad de semillas viables, ¿sí? Sembradas que logren un cierto número de plántulas por metro cuadrado, ¿sí? Después le voy a mostrar si es una pastura base gramínea, si es una consociada, si es una leguminosa, qué estamos recomendando hoy y el por qué. Bien. El porcentaje de logro perdón, ¿alguien habló? No, que buenísimo lo después es. El porcentaje de logro de estas semillas, ¿sí? Va a depender de 3 grandes cosas. La calidad de semilla, ¿sí? Valor cultural, la preparación de la cama de siembra y la calidad de siembra, que acá en la preparación y en la calidad de siembra podemos intervenir aplicando tecnología de proceso, y después lo que es calidad de semilla, bueno, ahí es un poco qué materiales elegimos y por qué. Como sabemos, la población de plantas de una pastura va disminuyendo a medida que transcurre el tiempo. Esto se ve muchísimo en alfalfas, en gramíneas también se ve, pero en alfalfa se ve mucho, ¿sí? Del stand que uno piensa al primer año, ¿sí? Luego de ese primer año productivo cae muchísimo. Así que de esto depende la importancia de lograr un buen stand de plantas al inicio, ¿sí? Para disminuir ese impacto del tiempo en cuanto a la producción y persistencia, ¿sí? Y acá, bueno, ya metiéndonos un poco en el objetivo de plantas a lograr y explicando un poco el por qué, porque uno por ahí dice, ¿y cuánto siembro? Bueno, sembrar 15 kilos. 15 kilos es un montón, que con 10 kilos se logra. Bueno, todo tiene un porqué. Entonces, el objetivo de plantas a lograr, imagínense que vamos a hacer solamente festuca, ¿sí? Una pastura netamente de festuca, ¿sí? Queremos lograr entre 140 y 160 plantas por metro cuadrado, ¿sí? 1 kilo de festuca tiene 40 semillas viables por metro cuadrado. Siendo muy generoso, con un logro promedio del 30%, ¿sí? Con un valor cultural, ahí está, nos da que deberíamos sembrar unos 15 kilos por hectárea. Y digo muy generoso porque después les voy a mostrar un ensayo que me dio en conjunto Gentos con CREA, el logro promedio. La verdad que hay de todo, ¿sí? Por eso me gustaría que ahora tengo 2 diapos más para hablar sobre esto, sobre densidad, y después si alguno se anima a comentarme el logro que están teniendo y por qué creen que es, si es alto buenísimo, por qué creen que es así, o si es bajo, qué tendríamos para mejorar.
Como acá les dejo un poco una tabla, ¿sí? Del ensayo que les comentaba, ¿sí? Del logro promedio por especie, medido en conjunto de Gentos CRE, ¿sí? Pero fíjense, en alfalfa el promedio es del 29%, ¿sí? Con un mínimo del 6 y un máximo del 65%, o sea, el rango es muy amplio. ¿Algunos se acuerdan más o menos de los logros que están teniendo ustedes como para compartir? ¿Y por qué creen que son así? Y yo el último año el año pasado tuve 40%. Bien, César. ¿Y qué sistema estás usando de siempre? No, convencional. Siembra convencional. Sí. ¿Ese logro lo tuviste en pasturas base alfalfa o con sociedad? Sí, alfalfa pura. Buenísimo. ¿Y con qué densidad? Sembramos 9 kilos de semilla. Bien. ¿Semilla peleteada o sin peletear? No, inoculada sin peletear. Bien. Bueno, buenísimo. ¿Alguno tiene algo más para aportar que haya medido? Pero buen logro, César. 40% la verdad que es muy bueno. Sí, fue bueno. Bueno, acá también un poco para mostrarles el número de plantas logradas por metro cuadrado en una cantidad de casos, para que vean básicamente la dispersión, ¿sí? Hay gente como César que por ahí puede llegar a tener logros del 40% y hay gente que logra el 6% y eso graficado básicamente en números de plantas por metro cuadrado, sin un objetivo, pongámosle, de 300 plantas, 200, 300 plantas por metro cuadrado, miren lo que es la dispersión, es muy amplio, ¿sí? Estos son casos reales. Perdón, ¿el gráfico anterior para qué especie era? ¿O era de pasturas en general? Eso era de pastura en general, César. Bien. Hoy acá un poco, los objetivos que estamos viendo, ¿sí? Para los diferentes tipos de pasturas que estamos recomendando, ¿sí? Para consociadas, el paraíso sería llegar a este tipo de plantas por cómo disminuye el stand luego del primer año. Pero logrando entre 300 y 350 plantas, en un balance alrededor de 50 por 50 entre leguminosas y gramíneas, estaríamos muy bien, ¿sí? Ahora, si nosotros logramos que ese balance esté a favor alrededor de un 60% de la leguminosa, vamos a tener una dieta más rica desde el punto de vista proteico y a su vez que la leguminosa va a poder transferir parte de ese nitrógeno fijado a la gramínea acompañante y por ende hacer un poco menos dependiente a ese sistema de aporte de nitrógeno de una fuente externa. No sé si me explico. ¿Se entendió el concepto? Sí, claro. Perfecto. Entonces, a la hora de ir con una pastura, para el caso del oeste, supongamos, donde normalmente creo que la mayoría de los que estamos acá trabajamos, pastura consociada de gramínea mediterránea con alfalfa grupo bajo, podemos pensar en unos 15 kilos de alfalfa y unos 6, 7 kilos de fetuca o hasta 8 también mediterráneo, para lograr este tipo de resultados, ¿sí? Y en el caso puntual del agropiro, este tipo de objetivo lo estamos logrando entre 30 y 35 kilos, alrededor de 30 y 35 kilos. Con la observación que dijo Lucas, en ese tipo de ambiente sembrar sin las ruedas tapadoras, eso nos permite escaparle un poquito de la humedad, de la capita de sal en superficie y poder buscar un poquito más de humedad en años secos un poquito más abajo, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué nos permite eso. Bueno, esto a modo de comentario, sí, nada, en realidad las sembradoras con las que hoy contamos, ¿sí? Para sembrar pasturas no están adaptadas para eso, ¿sí? Entonces normalmente terminamos usando, en el mejor de los casos, sembradoras a 17,5 o sembradoras a 21, entonces mostrarle un poquito el arreglo espacial, ¿sí? De las diferentes distancias entre surcos, por ejemplo, a 21 una semilla cada 0,9 centímetros, a 17,5 una semilla cada uno, y a medida que nos vamos más, podemos generar un raleo, ¿sí? Por competencia entre la misma especie, ¿sí? En un mismo surco. Entonces a veces nos planteamos, ¿es necesario sembrar una cantidad de kilos, como dice acá, de 18 kilos? Y la realidad es que si nosotros sembramos con las sembradoras que normalmente contamos, generamos una alta competencia intraespecífica que nos haría perder planta. Entonces ahí ya si queremos sembrar mayor densidad, deberíamos pensar ya en siembras cruzadas y ahí siempre y cuando ajustemos el paquete de fertilización, ¿sí?
y limpieza de lote y demás cuestiones. Si no, directamente yendo alrededor de 15 kilos por hectárea estaríamos bien de alfalfa. Mati, ya que estás, ¿querías hacer un comentario en específico de la siembra cruzada? ¿Qué tips o...? Sí, con respecto a lo que es siembra cruzada, lo que deberíamos ajustar es el paquete tecnológico de fertilización y después pensar en repartir la densidad en la mitad, ¿sí? O un poquito más de kilos en la primera pasada y algo menos en la segunda, tratando de sacar también las pruebas tapadoras, ¿sí? Uh-huh. Ahora, si nosotros no hacemos el esfuerzo por mejorar los niveles de fertilización y de limpieza del lote, van a tener muy buenas pasturas aplicando 15 kilos de alfalfa por hectárea, sin incurrir en ese gasto de la doble siembra. Después, de una realidad, poner mayor cantidad de plantas por metro cuadrado en confort te va a devolver mayor producción, va a tener mayor competencia contra las malezas. Pero bueno, ya te digo, hay muy buenos resultados en siembras simples, ajustando el paquete tecnológico, haciendo las cosas bien con 15 kilos. Si queremos crecer y ir por más, otra cuestión a revisar también es la zona, ¿sí? Si nos vamos muy al oeste, ya te diría que no, ir con siembra simple hasta pensar en bajar un poquito la densidad. Bien, acá básicamente comentarles rápido un caso puntual, si bien también es otro ejemplo, no es de nuestra zona, pero para que vean el impacto de sembrar 5 kilos por hectárea versus 15 kilos y la diferencia desde lo productivo, ¿sí? Bueno, otra de las cosas a tener en cuenta en la calidad de siembra es dosificación de semilla, profundidad y generar ese contacto suelo húmedo-semilla. Con respecto a lo que hace profundidad, gramíneas entre 1 centímetro y 1,5, los mejores resultados 1 centímetro, nos podemos ir a 1,5 centímetros en suelos arenosos. En leguminosas, entre 0,5 y 1, preferentemente ir a 0,5 de profundidad, ¿sí? Cuestión muy importante, revisar el nivel de desgaste de las colitas de castor, en caso de que no usemos las ruedas tapadoras, ¿sí? O las pisagranas, ¿sí? Porque básicamente si la colita de castor está muy cuadrada, no vamos a hacer el efecto de contacto suelo-semilla que buscamos. Bueno, me voy a adelantar porque nos queda poco tiempo. Diferencia entre los sistemas de siembra directa y convencional. Bueno, acá un poquito de lo que hablamos, estos son datos de la Rizzo, tal vez un poquito viejos, pero fíjense, más de 300 plantas por metro cuadrado, entre 2 y el 7% de los participantes. Así que bueno, esto es algo, nada, si alguno tiene los valores actuales estaría bueno revisarlos, pero si no es algo para trabajar y simplemente adoptando tecnologías de procesos, ¿sí? Bueno, acá un concepto, profundidad real, versus profundidad aparente, ¿sí? La profundidad real es la distancia en centímetros de tierra que tiene la semilla por encima de ella. Y acá apuntamos de esto. Bueno, che, ¿a cuánto sembras la semilla? Y la siembro 1,5 centímetros. Ok, 1,5 centímetros, vamos a medir, barremos el camellón y medimos 1,5 centímetros desde la línea punteada hacia abajo, ¿sí? Y en realidad ese camellón pues ya tenés 1 centímetro más. Entonces estamos sembrando prácticamente 2,5 centímetros, casi 3, ¿sí? Entonces, eso nos va a bajar muchísimo el logro a la hora de sembrar pasturas, son semillas muy pequeñas, ¿sí? Lo que buscamos para eso es adaptar el sistema de marrón, básicamente sacar las ruedas tapadoras y evitar eso, ¿sí? La profundidad real que va a quedar, a la cual va a quedar la semilla, va a ser la tierra nomás que se desmorone, ¿sí? Cuando se está abriendo el surco, muy poquito. Después viene la colita de castor, hace un contacto suelo-semilla y ya con eso es suficiente para que teniendo buenas temperaturas, entre 4 y 5 días tengamos la pastura emergente. Bueno, otra de las problemáticas que nos encontramos bastante seguido en el oeste, a ver si acá se dan cuenta qué pasó en esta foto, claramente una línea, la imagen de la izquierda y la derecha. Sí, claramente están al lado, porque si no sería, a la derecha pasó el 2023, básicamente, seca. En la línea de tiempo. No, es una cuestión que nos encontramos bastante seguido, siembro la alfalfa con algún protector, sea avena, sea centena, bueno, acá dejarle a modo de comentario, alfalfa con avena versus alfalfa pura, ¿sí? En 3 fechas diferentes, el recuento de plantas y vean cómo cambió, ¿sí? Cómo disminuyó en las que tuvieron cultivo protector o acompañante el stand de plantas de alfalfa. Entonces, si uno quiere realmente hacer algo para tener de forma anticipada pasto, podemos pensar en modificar, hacer algo consociado, ¿sí? Pensando en alguna cebadilla o en festucas mediterráneas y de esa manera complementar
sin tener que poner un cultivo anual, porque a su vez esta caída externa de plantas hace que el año siguiente empiecen a jugar las malezas y perdamos persistencia, ¿sí? Y bueno, acá lleva un cuadrito que quería compartirles, es 3 especies, ¿sí? Y la importancia de las profundidades en cuanto al porcentaje de la. Bueno, acá está una sembradora sin ruedas tapadoras para que vean, evaluar el desgaste de la colita de castor. Acá cómo quedaría una siembra a surco abierto. Un poco qué mirar a la hora de evaluar una máquina, ¿sí? En tren de siembra, las cuchillas, las ruedas controladoras de profundidad, el buen funcionamiento de la colita, y si no podemos sacar las ruedas tapadoras, tratar por favor de por lo menos mantenerlas arriba. Alguna oportunidad las podemos mantener arriba con alambre, o en el peor del espacio no se puede hacer nada, tratar de abrirlas lo más posible para que estas no funcionen o funcionen lo menos posible, ¿sí? Y generen muy poquito camellón, que tapen apenas la semilla. Bueno, esta es una situación que varios se deben encontrar saliendo de rastrojos de soja. Fíjense la importancia de manejar la cobertura, ¿sí? Cómo no se logró pastura en lo que es la cola de máquina. Acá otro tipo de rastrojos, las diferencias, ¿sí? Rastrojo de cebada y diferentes regulaciones de profundidad. Y bueno, un poquito de lo que es insectos, cuidar mucho a las pasturas chicas de trips y pulgón. Me pasó en años secos ver agropiros muertos por presencia de pulgón, ¿sí? Otra problemática grande que se viene ya está en realidad, es el gusano blanco, así que tratar de tomar medidas, ¿sí? Por eso la importancia de pensar las pasturas antes. Básicamente el objetivo acá es mantener 90 días luego de la emergencia los lotes limpios, ¿sí? Periodo libre de competencia para lograr que la pastura se desarrolle bien. Hoy por hoy el preside en 70, 80 días que se lograba normalmente bien, requiere una lluvia de 20 milímetros para activarse. Es clave registrar el momento de aplicación y esa lluvia, y así todo no está llegando a 90 días limpio, entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Y bueno, después posibles mezclas que se pueden aplicar en preemergencia. Para aplicaciones post-emergencia de pasturas, con respecto a lo que sería aplicación de una leguminosa, necesitamos contar con 3 hojas verdaderas, ¿sí? Para hacer aplicaciones post-emergentes en leguminosas, y lo que sería gramínea, 3 hojas también. Y acá un poco de opciones de lo que serían aplicaciones post-emergentes, ¿sí? Bien, y acá los que quería dejarles, a modo de resumen de la charla, es un análisis a la hora de implantar pasturas, que esto lo pueden bajar de la web, que resumiría un poquito lo que vimos hoy, es definir los objetivos en forma previa, cuantificar y proyectar la producción de esas pasturas, o sea, qué buscamos para nuestro sistema, analizar los antecesores, esto pensar en 1 año y medio, 2 años de anticipación, después si sembramos en forma correcta o no, si sembramos en fecha objetivo, claramente si todos teníamos como objetivo sembrar los verdeos fin de febrero este año, bueno, claramente no va a pasar, y bueno, si nos íbamos a fechas ideales de pastura, segunda semana de marzo tampoco va a pasar, salvo que de aquí al jueves tengamos la bendición de la lluvia. Así que bueno, acá hay un par de cuestiones para evaluar, ¿sí? Después, Mati, sí. Antes que recién se me viene a la cabeza, digo, pensando en esta situación, claramente la coyuntura que tenemos ahora, principalmente climática, que estamos muy cortos de humedad, y espero que no, y que los pronósticos de esta semana, bueno, que llueva, pero digo, en ese caso de no poder implantar la pastura ahora en tiempo y forma, y bueno, ya pasándonos en fecha, pensando en siembras de primavera, ¿qué nos puedes comentar Mirá, eso? yo en el oeste tuve muy buenos logros en siembras de primavera. La contra de una siembra de primavera es que todos normalmente estamos faltos de pasto, porque no pudimos hacer la pastura en otoño, entonces no respetamos a la pastura, vamos a caso hipotético que sea alfalfa, no la cuidamos. Entonces, para una siembra de primavera lo que tenemos que hacer, mínimo que por lo menos tratar de que llegue a un 10% de floración para el primer aprovechamiento y podamos hacer un corte de limpieza, o si no, por lo menos un mínimo de 35-40 centímetros de biomasa aérea, con la idea de que, si bien la relación biomasa aérea y biomasa radicular para ese momento, por las temperaturas, no va a ser 1-1, pero por lo menos que desarrolle una buena biomasa radicular, porque después de la primavera la vamos a exigir durante primavera, verano y parte del otoño, y como que nosotros mismos, el primer año productivo de esa pastura, la vamos a poner en jaque.
Entonces, si vamos a sembrar primavera, se logran perfecto, cuidémosla un poquito más a la pastura. Y después tratar, ¿sí? De ahí en adelante, ya tanto de siembras de otoño como de primavera, es un poco más sencillo en planteos de ganadería, un poco más complicado en planteos de tambo, tratar de generar el descanso otoñal de las pasturas base alfalfa, ¿sí? Y en caso que nos toque pastura base gramínea, yo no recomiendo las siembras de primavera en pastura base gramínea, pero para el manejo de lo que sería una pastura base gramínea, cuidar el remanente en el verano, ¿sí? Este año fue un año excepcional, las pasturas no se cuidaron y bueno, por todo lo que ya sabemos, así que tratar de que de aquí en adelante, si la situación cambia, es descanso otoñal para las alfalfas y cuidar remanentes en gramíneas. Buenísimo. Con respecto a alfalfa, después todo el año se las puede manejar sin ningún problema y exigirlas desde el punto de vista de pastoreo, ¿sí? Siempre y cuando cuidemos el descanso otoñal. Por último, nada, muchas gracias por su tiempo. Disculpe que tuve que apurar, pero me di cuenta que nos estábamos quedando sin tiempo. Así que, nada, cualquier consulta, Lucas tiene mi contacto, estoy a disposición para lo que necesite.